admitir. Y bueno, ahí estamos ya empezando a grabar. Bienvenidos, buenas tardes chicos y buenas tardes también para vos, Sol. No Gracias. quiero hacer mucha introducción, pero me gustaría ya directamente que, como vos comentabas, hacer vos la introducción ya directamente. Bueno, qué bueno, chicos. Primero, gracias por el espacio, al Nico que lo generó, la Vane, bueno, todos que siempre están ahí sumando muchísimo valor a Semillero, bueno, todo el equipo de gestión, así que muchas gracias por eso. Les adelanto una breve buena noticia que se la contaba hoy al Nico en la mañana. Ya después vamos a profundizar un poquito en eso, pero el equipo del ITU, del Instituto Tecnológico Universitario, ha sacado una nueva carrera que se llama, es una tecnicatura en ingeniería, y van a empezar a acompañarnos en semillero, ya recién a partir del año que viene, van a ser chicos que van a entrar en nuevas comisiones, pero a partir de este año, seguramente el mes que viene, van a empezar a sumarse a las capacitaciones de semillero. Así que no van a ser solo para semillas activas que estén hoy trabajando en proyectos, sino que van a tener la posibilidad de interactuar también con los chicos, que ellos vean, que conozcan el enorme trabajo que se viene haciendo, cuáles son los proyectos de impacto, qué significa, bueno. Así que más que bienvenidos, van a ser entre 60 y 80 personas por rondas de capacitaciones, así que bueno, felicitaciones primero por eso, porque es un espacio que han ido construyendo todos, así que bueno, más que bienvenidos para todos los nuevos que se vayan a sumar. La Vane levantó la mano, perdón, Vane. No, no, reaccioné nada más. Una reacción al aplauso. Bien, bueno, y el tema que vamos a ver hoy, chicos, tiene que ver con financiamiento sostenible, pero antes de empezar, yo no sabía que se iban a sumar, así que qué bueno que estén acá. Vamos a ver distintas formas de acceso al financiamiento sostenible y qué significa eso, o cómo ha ido migrando, digamos, la economía en los últimos tiempos, aproximadamente los últimos 10 años, y por qué hablamos de eso, y sobre todo, qué tipo de proyectos estamos realizando desde Quinto. Pero vi que se sumó el Iván, no sé si está ahí, o yo vi mal, y el Guille, que esos trabajan actualmente en esos proyectos, así que no sé, si quieren hacer una intro y contar un poco de qué se trata, bienvenidos. No sé si están, o Y Iván lo veo. el Iván, bueno, está. No me quemé. ¿A dónde estás? Ahí La de estás, sin viste que no estaba micrófono. equivocada, estás ahí. Mira, el Guille hizo la de sin micrófono. Bien, Guillote. No. Qué Pasa que grande, tengo el Guillote. micrófono y además un botoncito para mutearme. Disculpen. Hola. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo No, están? pues quieren dar una intro, chicos, de lo que hemos visto, porque, o sea, un poco lo que fue también la participación en Quinto y en que están trabajando ahora, antes que empecemos, para que los chicos sepan. Sí, obvio. Bueno, yo en este momento estoy como mentor técnico en el área de semillero. Estoy trabajando junto con Pato, con Luca, con Meli. Y bueno, vamos llevando los proyectos. En este caso están proyectos que ya estaban empezados. Yo empecé hace poquito, digamos. Y bueno, estamos trabajando en los proyectos que se van a venir ahora dentro de poco, que van a estar muy buenos. Bueno, felicitaciones y bienvenido, Guille. Gracias. Tenés un tocayo, que es el Guille Sánchez. Sí, Bueno, sí, que leí en el grupo la otra vez que tal quién cual, nos quedamos con el nombre Guille. exacto, Que tenían que luchar con cuchillos. Sí, no. tal cual. Me pueden decir de otra forma, así que no hay drama. Bueno, y pierdo, dice. Bueno, Guille, no sé si querés contar, Guille o Iván, en qué proyectos están hoy en Quinto, bueno, cómo venimos con eso, que hay unos muy, muy lindos. Bueno, dale, Perdón, después dale, les dale. cuento. No Bueno, sé, no sé qué. yo estoy en Torneo, Leones con Luca, estoy en el Alfar con Pato, en el de Fundación Beatriz Remseyer también con Pato. Ahora, hace poquito me metí con Luca también en el de Pulso. Están muy buenos los proyectos, la verdad. Cada uno tiene su distinción. Bastante distintos todos. Muchas cosas que se van aprendiendo incluso para uno mismo. Y bueno, la calidad de los chicos, tanto de las semillas como de los PM, es increíble. La verdad que trabajar con este grupo está muy bueno.
Bueno, felicitaciones. Iván, no sé si los chicos te conocen, pero para los que no. Yo creo que no, pero por lado, bueno, yo formo parte del grupo de PM, ¿ok? Vos decías, Sol, de alguna manera tratar de contar algo relacionado a esta charla. Sí. Ok. Hace poco nosotros tuvimos una charla, yo soy PM tanto del Fondo para la Transformación y el Crecimiento como de Cuyaval, ¿ok? Una de ellas es una SGR, también lo dije bien, Sol, una SGR. Nada, en líneas generales, digamos, lo que hacen las dos entidades es tratar de financiar, o el impacto que tienen es tratar de financiar empresas pequeñas y principalmente provinciales, digamos. Uno de los objetivos que comparten o que tienen en común es tratar de ayudar a pymes y diferentes entidades en momentos más críticos, como por ejemplo fue luego de la pandemia, que había muchas empresas pasando momentos complicados. Tanto Cuyoval como el fondo tienen mucha relación financiando este tipo de procesos y ayudas y demás. Nosotros con Guille Sánchez estamos en el Fondo para la Transformación, actualmente desarrollando un módulo que es bonificaciones, el cual consiste en líneas generales, ¿no? Para dar un pantallazo nada más, consiste en devolver un porcentaje de cada cuota que paga el cliente por los préstamos que otorgan en el banco, ¿no? Existen diferentes convenios y dicen, bueno, yo te voy a prestar X cantidad de dinero para tal motivo, por tal motivo, me lo vas a devolver en X cantidad de cuotas, te vamos a bonificar de esa X cantidad de cuotas cierto porcentaje. Nosotros en el grupo o en el proyecto del fondo estamos desarrollando la parte de bonificaciones. Así que bueno, eso como para dar no sé si te sirve, Sol, para dar más o menos alguna intro de proyectos que estén de alguna manera relacionados a esta charla. Sí, perfecto, gracias. Si querés contarles también a Soban, digo, ese es un proyecto, chicos, bueno, hermoso, muy referido a impacto, que se ha desarrollado en tan solo 4 meses y el cliente ha tenido excelentes devoluciones para nosotros con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero bueno, si querés contar ahí un poco también de qué se trata, es buenísimo. Bueno, en este caso, claro, nuestro cliente es medio compartido, es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y una empresa se llama Acrux, que a su vez ellos tienen como clientes entidades bancarias, ¿ok? En este caso es un banco de El Salvador, y la herramienta que nosotros estamos desarrollando en este momento tiene que ver con una medición de impacto que tienen los créditos que se van otorgando. Es decir, en líneas generales, lo que hace la aplicación que nosotros estamos haciendo es un cuestionario que se le hace a determinado cliente antes y después de un tiempo de ese crédito, ¿no? Entonces, bueno, para tal empresa se ocurrió tal crédito. Este cuestionario se hace en el momento de otorgar el crédito y después a los 12 meses, a los 6, a los 24. Justamente, ¿para qué? Para medir ese impacto, cuáles fueron los resultados, qué impacto tuvo ese crédito que ese banco otorgó. Entonces, qué sé yo, creció en tal momento, creció en tal sector. Uno de los mayores, este banco tiene como hincapié hacer dar seguimiento al porcentaje de mujeres que lideran pymes, por ejemplo. Entonces, bueno, tienen que ver con eso, las preguntas de cuántas personas de género femenino hay en el directorio, tanto. Y después a los 12 meses, cuántas personas de género femenino hay. Entonces, muchas de las preguntas que vamos desarrollando y que van impactando en un dashboard tienen que ver con eso, con medir el impacto. Una de las cosas, ¿no? Son varias, pero uno de los impactos que más les interesa es el impacto en el crecimiento del directorio femenino, por ejemplo. Así que bueno, ese es un cliente importantísimo, la verdad que nos está yendo muy bien. Todavía no está en producción, pero bueno, estamos cerquita. Excelente. No sé, ahí alguien levantó el pato. Yo me imagino el crecimiento del directorio femenino para las organizaciones que tienen en su mayoría
varones. O sea, buscando una igualdad, sería más eso, ¿no? Claro, O que justamente, sean todas mujeres. no sé si el objetivo es que sean todas, ni siquiera hay un objetivo, sino medirlo nada más, a seguir ese ratio, digamos. Pero sí tiene que ver justamente con un impacto social, digamos. Entonces, Bueno, va por ahí, tener ese seguimiento de qué ratios tienen, cómo va variando, cómo los indicadores van variando de acuerdo a la relación que hay entre los directorios de femeninos y masculinos. No sé si eso lo preguntaba, Pat. sí, gracias, Iván. Nada. Bueno, gracias. Gracias, chicos. La verdad que, bueno, es impecable el trabajo que vienen haciendo. Un poco la propuesta de hoy es contarles sobre esta rama de impacto que nace a medida que va evolucionando la economía, ¿no? Que van evolucionando los modelos de negocios, también van evolucionando un poco las finanzas y las empresas que tienen esos modelos de negocios asociados. Tanto o sea, es como una cadena de valor, tanto en el que genera el crédito, como el que recibe el crédito, como el que da la garantía de ese crédito, como el que analiza el riesgo del crédito, empieza a formarse un ecosistema, que es el ecosistema que se llama financiamiento sostenible. Entonces, una de las grandes cosas que me gustaría que podamos compartir hoy es esto, es poder ver cuál es ese propósito, por qué estamos trabajando con ese core en quinto, entender también mucho algunos cambios que vienen pasando en la empresa desde hace ya más de 1 año y medio que buscamos mucho profesionalizar los procesos, los equipos de trabajo, y Semillero obviamente 100% alineado a esto. ¿Para qué? Para que mientras más prolijo tengamos un proyecto, mejor entendamos el modelo de negocios de los clientes, más rápido vamos a entregar valor, porque en realidad nuestro impacto real es poder hacer que esa tecnología escale la solución que el cliente necesita. Entonces, el hecho de poder entregar un compromiso en tiempo y forma, entender dónde están los limitantes de los proyectos, qué necesita el cliente, como muy bien dijo Iván, dónde está la clave de qué, digamos, qué está pasando en ese modelo de negocios, nos va a ayudar como a entender mejor el cliente. Entonces, muchas de las herramientas aprovechenlas muchísimo, para eso del espacio de Semillero, para que ustedes puedan aprovechar esto como un trampolín o como un salto, ya sea que trabajen con nosotros en quinto o que trabajen en cualquier otra empresa, que se puedan llevar esa semillita de qué significa, qué es ser una empresa B y cómo podemos generar valor cada vez de manera más eficiente. Un poquito de eso vamos a hablar hoy. Así que yo, antes de empezar, lo único, me voy a desconectar de cámara y ustedes me dicen, yo porque suelo tener mal conexión a internet, entonces para no trabarlo me avisan vos, Lucas, si se ve bien. Se ven hasta el momento, no vemos nada, pero no, Perfecto. nos digas. Ahí voy. Ahí avísenme si se está pudiendo cargar. Ahí está, Sí. ahí vemos. Bueno, excelente. Bueno, chicos, les cuento entonces, para empezar, ¿qué hablamos cuando hablamos de financiamiento sostenible? Voy a ver si me alcanza el tiempo y ya después les voy a hacer un pantallazo de la cartera de proyectos que tenemos hoy activos en quinto. Primero, vamos a tratar de entender qué está pasando en la economía del mundo, sobre todo, bueno, yo sé que hay mucho contexto argentino en todo lo que viene pasando últimamente, pero también es importante entender qué pasa a nivel internacional y por qué no solo la Argentina, sino todos los países estamos casi, les diré, en la misma, ¿no? Hay ciertas tendencias que se han ido desarrollando en los últimos 100 años de economía que tienen que ver mucho en cómo consumimos, cómo invertimos, cómo financiamos, y eso ha ido acelerando en el tiempo ciertos procesos. Esos procesos o esas tendencias se ven marcadas por 4 grandes cambios. El primero, la escasez de los recursos, ¿sí? Cada vez tenemos mayor escasez de recursos, eso en economía siempre va muy relacionado con la volatilidad en precio, es decir, a mayor demanda aumenta el precio, ¿sí? Por eso se producen la mayoría de las crisis financieras, y tienen que ver con este concepto de escasez, ¿sí? Entonces, mucho de lo que ustedes aprenden en impacto tiene que ver
en cómo generar esa escasez, en cómo encontrar oportunidades a través de lo que otros desechan, ¿sí? Después, otra de las grandes tendencias que se van desarrollando en el último tiempo tiene que ver con cambios en el comportamiento del consumidor. Es decir, qué busca o cuál es la importancia que tiene el consumidor a la hora de poder demandar un bien o un servicio. Y eso es fundamental, no solo para que ustedes lo sepan, sino también para los clientes. Porque muchas veces los clientes buscan, a través de una herramienta tecnológica, llegar a ese cliente. Es decir, entender qué necesita y cómo esa herramienta se lo puede otorgar. Para eso es muy importante todo lo que tenga que ver con la usabilidad del diseño de la plataforma, entender los cambios, los circuitos que hace el cliente y demás. Por eso también ténganlo muy en cuenta a la hora de la planificación de un proyecto, ¿sí? Y la transformación digital ha venido como a acelerar todos estos procesos que les cuento, porque antes se trabajaba mucho desde lo preventivo, ¿sí? Y ahora ya la tecnología está yendo a lo predictivo, es decir, analizar en tiempo real qué está pasando en una empresa, como dijo Iván, en una región, en un banco, es decir, información rápida y accesible que permita tomar buenas decisiones, ¿sí? Y el último punto que se ha desarrollado muy, muy fuertemente en los últimos 10 años, tiene que ver con la reutilización para dar de alguna forma solución al punto 1, ¿no? La reutilización rentable de todos los recursos que nosotros tenemos en la economía, ¿sí? Otras tendencias muy marcadas y tiene que ver mucho el por qué es importante que una empresa trabaje con impacto, tiene que ver con la desigualdad económica, ¿sí? Muy marcada entre grandes grupos sociales, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, en África, es decir, en países que vienen en el subdesarrollo. Crisis financieras muy marcadas, tensiones geopolíticas y comerciales, y estas vienen dadas por lo que les comentaba en el primer apartado, que tiene que ver mucho con la escasez de recursos, el cambio climático y la sostenibilidad, que ya es una agenda inminente, o sea, es algo que no podemos de alguna manera desconocer, porque todo pasa prácticamente por ese punto, ¿sí? Mucho crecimiento de desempleo, de hecho, en los últimos 50 años, América Latina ha sido ininterrumpido el crecimiento en la tasa de desempleo. Es decir, que es un enorme problema, por eso nosotros siempre tratamos de trabajar mucho desde la integración, en todo sentido, integración social, que tenga que ver con poder dar una solución al foco del desempleo, ¿sí? Casi todos los países, esto no es solo nuestro, tienen deudas soberanas y crisis fiscales altísimas. ¿Y por qué ha pasado? Porque los estados, al tratar de acompañar estas grandes brechas económicas que se han ido generando, normalmente lo hacen con política fiscal, es decir, con generación de subsidios, con aumento de impuestos, y eso, bueno, a nivel macro, ha hecho que se pierda muchísima estabilidad económica en todos los países, y sobre todo está súper demostrado que no es la solución. Es decir, la solución para cualquier crisis económica es, primero que nada, poder generar empleo genuino y poder atender de alguna manera todos estos dolores que tienen casi todas las sociedades del mundo, ¿sí? Y un fenómeno también muy marcado tiene que ver con el envejecimiento de la población, es decir, cada vez la tasa de vida en la mayoría de los seres humanos es creciente, es decir, que las personas viven más años, ¿sí? Por lo cual, toda la demanda, como la conocemos a nivel mundial, ha ido creciendo. Y eso nos presenta grandes desafíos a resolver. Acá yo les traje un video cortito que explica un poco qué está pasando. Perdón, me voy a salir de pantalla. Ahí díganme si se escucha. ¿Se escucha? No, No, todavía no solo, a ver. A ver, ya sé, entonces hay que compartir solo pantalla. A ver ahí.
Eh, díganme si ahí se escucha, a ver. Centro del debate electoral. Ahora sí. Esto ahora es sí, la sí. temperatura del Océano Atlántico Norte. La línea roja corresponde a 2023, las azules a los años anteriores. A la vez, el agua del mar marca 36 grados centígrados de temperatura en varios puntos de la costa de Florida. 36 grados. Al mismo tiempo, los incendios de Canadá ya han quemado un bosque del tamaño de Portugal en 3 meses, reventando las estadísticas. Nunca ha habido nada parecido. China registra por primera vez 52 grados. Varias cúpulas de calor rompen a la vez decenas de récords de temperaturas en todo el mundo. La pérdida de hielo en los dos polos se sale de las gráficas. Los 8 años más calurosos registrados jamás han sido los últimos 8 años seguidos. 2023 va directo a la primera posición, que probablemente le quite 2024, ya que además se acaba de activar el fenómeno del Niño, que provocará aún más calor en los próximos años. La ONU advierte de que el clima global está entrando en terreno desconocido, que la situación es de código rojo para la humanidad y el pánico a activar los 16 puntos de no retorno identificados por la ciencia, cambios irreversibles en sistemas clave que acelerarían el calentamiento de forma descontrolada, crece en la comunidad científica. Nunca nada ha sido más urgente que esto. Nada. De lo que hagamos en estos años cruciales, de que consigamos reducir las emisiones a al menos la mitad antes de 2030, depende todo lo demás. Decía George R.R. Martin que Juego de Tronos podía entenderse como una metáfora de la crisis climática, y las palabras de Jon Snow: solo importa una guerra, la gran guerra, y ya está aquí, para alertar a los reinos de que dejen sus juegos de poder para enfrentar una amenaza existencial, lo explican muy bien. Y te afecta, vivas donde vivas. El calentamiento del Atlántico Norte puede que te resulte lejano, pero el clima de Europa depende de la gran corriente marina que recorre el Atlántico. Y esta corriente funciona por la diferencia de temperatura y salinidad entre el Ártico y el Trópico. Como el Ártico se calienta más rápido, la diferencia térmica cada vez es menor, y el deshielo hace que el gradiente de salinidad también, con lo que la fuerza de la corriente disminuye. Ya se ha ralentizado en un 15% y podría llegar a colapsar, a detenerse de forma irreversible, causando un caos climático, una catástrofe global sin precedentes. Estamos jugando con nitroglicerina. Al incremento de fenómenos meteorológicos extremos que ya se han multiplicado por 5, las sequías, el calor letal, se suman 16 puntos de inflexión sobre los que los científicos llevan años alertando. La estabilidad de los bosques boreales que están en llamas, en Canadá y en Rusia ahora mismo, que pasan de contener carbono a emitir más CO2 que muchos países al arder. Ese CO2 calienta el planeta y todo se acelera. El Amazonas, que está peligrosamente cerca de dejar de tener las condiciones ambientales para albergar una selva tropical y de cruzar un punto de inflexión que le llevaría a convertirse en sabana. El permafrost ártico, el suelo congelado permanentemente que contiene enormes cantidades de carbono y que se convierte en CO2 y en metano al descongelarse. Los arrecifes de coral que sustentan el 25% de la vida marina y que están desapareciendo uno detrás de otro al no tolerar las nuevas temperaturas y la acidificación. Con 1,5 grados de calentamiento se estima que desaparecerán el 70% de los arrecifes de coral del mundo. Con 2 grados es el 99%. Y esto es devastador para toda la red de vida marina de la que dependemos, entre otras cosas, para respirar. No sabemos exactamente en qué umbral se activa cada punto de inflexión de forma irreversible. Lo que sí sabemos es que ya se están produciendo cambios terribles y que a partir de 1,5 grados de calentamiento global, los impactos, los fenómenos meteorológicos extremos y las posibilidades de cruzar umbrales de no retorno se multiplican exponencialmente. La situación es crítica, es terrorífica. Pero lo peor que podemos hacer es caer en el derrotismo. Están pasando cosas que parecían imposibles hace 4 años. La transición energética avanza a un ritmo que está desbordando todas las expectativas, especialmente en China, el principal emisor de CO2, que está instalando más renovables que todos los demás países del mundo juntos. Y también está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos o en la India. Todos los informes científicos insisten, estamos a tiempo de evitar los peores escenarios. Cada décimo de grado cuenta, podemos hacerlo, pero no podemos perder ni un segundo. La transición verde implica además mejoras sociales, ambientales y económicas increíbles. Es la gran oportunidad de la humanidad y España es el país europeo que más tiene que perder con la desertificación, la sequía y los fenómenos climáticos extremos.
y a la vez el que más tiene que ganar si se compromete a impulsar una transición verde ambiciosa que le puede convertir en una potencia global de la prosperidad verde. Tenemos que utilizar todo nuestro poder para impulsar el cambio y llegar a tiempo, y esto implica la movilización, el consumo, el voto en clave climática, crucial, y luego después la movilización otra vez para presionar al gobierno que hayamos elegido. Pero no podemos fallar, no podemos permitirnos perder ni un segundo. En estos años toda elección es un referéndum. Futuro sí o futuro no. Futuro o desierto. Y de que lo entendamos depende todo. Es ahora. Bueno, chicos, esperen que dejo de compartir 2 segundos, que antes de que sigamos, les quiero hacer un hincapié en un detalle nada más. Un minuto. ¿Qué piensan del video? ¿Qué creen? Es muy fuerte Es muy Es fuerte. y muy muy fuerte. real. Sí. Es muy real porque Tal la cual. verdad es que lo estamos transitando, ¿no? O sea, estos cambios son reales, o sea, y nos afectan todo el tiempo. Y esa es la clave de lo que hacemos desde Semillero, desde Quinto, desde GenB, es decir, Semillero y Quinto ponen su granito de arena en que la tecnología pueda brindar soluciones para que cualquier empresa que esté trabajando con ese foco lo pueda llegar a solucionarlo. Y desde Gen estamos trabajando mucho lo que es regeneración. Pero les quería mostrar, perdón, ahora un pequeño detalle de... Ahí Mariana levantó la mano, Sol. Ah, perdón, es que yo no estoy viendo. No sé si iba a compartir No, lo mismo no, que era nosotros para, opinamos. sí, no, era para un poco reforzar que yo sé bastante que estoy como metida en el tema y me da mucha tristeza eso que realmente no noto cambios por ahí del estado de las grandes potencias. Y bueno, una vez que entré acá al semillero, es como que le contaba el otro día a Nico que como que pude ver que por ahí la importancia de la tecnología en esto, que puede realmente ser una ayuda a la tecnología y la parte IT en estos cambios. Entonces, nada, que es triste, pero bueno, que por ahí se vislumbra una esperanza. Eso nada más. Totalmente, bueno, gracias. Y sobre todo que tenemos una enorme oportunidad para revertirlo, básicamente eso, o sea, creo que ahí es donde está todo nuestro potencial. Ahí, perdón, vuelvo a compartir. Y acá les traigo algunos números para que vean, digamos, aparte de lo que acaban de escuchar, qué está pasando en términos numéricos en la economía, ¿no? Principalmente uno de los grandes dolores tiene que ver con las poblaciones vulnerables. Fíjense que acá el 1% de la población mundial, chicos, acapara casi el 90% de la riqueza en el mundo. Es decir, grandes empresas que han buscado poner mucho foco en el crecimiento tienen casi el 90% de los recursos que tiene el planeta. Eso está muy mal. Por eso es muy importante poder trabajar con mucho foco en disminuir esas desigualdades. Obviamente, y ahí es donde les comentaba anteriormente que, bueno, a veces los gobiernos ponen el foco en una política fiscal o en una política monetaria y no realmente en proyectos o en empresas que generen una solución para esto. Porque ahí está la clave, en que podamos ser productivos y generar empleo para absorber esos desvíos, ¿no? Por otro lado, fíjense este dato que a su vez es muy alarmante, pero también genera muchas posibilidades. Cada año, en conjunto, nosotros desechamos más de 11.000 millones de toneladas de residuos sólidos, ¿sí? Los tiramos en vertederos de cielo abierto. Y a su vez, más del 33% de los alimentos que consumimos los desperdiciamos, todos, me incluyo, cada uno, digamos, desde su lógica de consumo, consumimos a veces de más o compramos cosas que no vamos a consumir y desechamos. Entonces acá también hay una enorme posibilidad de generar un cambio, porque tenemos mucha población, y no hace falta irnos a otro lugar para verlo, solamente acá en Mendoza podemos llegar a ver cómo muchos barrios carenciados tienen realmente necesidad alimentaria real, ¿sí? Para los que no conozcan Banco de Alimentos, se los recomiendo, hacen un trabajo hermosísimo y tienen que ver con el rescate de la logística de alimentos que se está por vencer en todos los supermercados de la provincia y eso lo redistribuyen a merenderos, ¿sí?
Entonces, fíjense cómo cada problema, a su vez si lo pensamos como un modelo de negocios, claro, concreto y que tenga rentabilidad, puede ayudar a escalar esas soluciones, ¿sí? Y todo esto básicamente ocurre por una gran paradoja que se conoce como el día del sobregiro, que tiene que ver con entender la cantidad que consumimos a escala mundial con la cantidad de recursos que puede brindar la naturaleza, ¿sí? Hoy se estima que casi estamos necesitando 2 planetas Tierras, para poder abastecer la demanda mundial. Y eso ocurre por cómo se ha ido generando el crecimiento de la población. Y fíjense acá en estos datos, en 1950 teníamos 2.500 millones de personas en el mundo y tan solo 70 años después somos 8.000 millones de personas, consumiendo en simultáneo, generando en simultáneo, con actividades empresariales en simultáneo. Entonces, fíjense si en 70 años triplicamos la demanda con la misma cantidad de recursos, ahí empiezan todas estas series de problemas que yo les estaba contando, ¿sí? Por ejemplo, otro caso tiene que ver mucho en cómo trabajamos con los ecosistemas marinos y prácticamente estamos desechando 1 tonelada de plástico por cada tonelada de peces que tiene el mar, ¿sí? Sin contar con la cantidad de animales que mueren cada año por pesca ilegal o por la misma contaminación que se genera, ¿sí? Otras de las grandes desigualdades que tenemos en torno a esto que comentaba Iván al inicio de la charla tiene que ver con el rol de la mujer en la toma de decisiones, el rol de la mujer educada, ¿sí? Fíjense que más de 2/3 de casi 800 millones de personas que tenemos analfabetas en el mundo son mujeres, ¿sí? Entonces, también hay un acceso a la educación, a los servicios y al trabajo que está desregulado. Y todos estos problemas que se han ido dando, digamos, por diferentes niveles sociales, entendimientos culturales y económicos, han dado lugar a todos estos desvíos. Particularmente, para entender cómo funcionaba la economía hasta los años 90, tenía que ver con una economía muy lineal, es decir, extracción de materia prima, la empresa lo tomaba, producía, nosotros como familia consumíamos y luego se desechaban, ¿sí? Es más, hasta hace, no sé, 15 años atrás, yo conocía familias que tenían 3 o 4 vehículos por familia, o sea, para que cada integrante fuera de manera más cómoda para trasladarse, ¿sí? Y eso ha ido hoy cambiando, por suerte, mucho, y tiene que ver con la lógica que traían los mercados internacionales, aumentar la industrialización fuertemente, la desregulación de los mercados, es decir, el libre comercio, y la maximización de la rentabilidad, es decir, el principal foco que tenían las empresas hasta ese momento era poder hacer óptimos sus recursos y cada vez ser más rentables. Hasta que varios economistas, después en algún momento profundizaremos, vamos a dar otra charla sobre diferentes modelos de negocios y cómo se trabaja, por ejemplo, en economía lineal, economía azul, economía de la dona, que se llama, economía del bien común, economía del conocimiento, es decir, son distintos modelos de negocios que empiezan a surgir para dar estas soluciones. La clave de casi todos tiene que ver con introducir nuevamente en la cadena de valor el reciclaje, es decir, el desecho como una oportunidad para que la empresa vuelva a ser rentable a través de nuevas unidades de negocios, ¿sí? Y eso, de alguna manera, lo engloba Sistema B Internacional. El Sistema B Internacional lo que busca es poder acompañar a aquellas empresas que tienen este propósito de dar una solución a estas grandes problemáticas en el centro de su modelo de negocios. Es decir, o que nacen con esa lógica, nacen con el objetivo de dar una solución a algún problema puntual, o que bien están reconvirtiendo sus modelos de negocios. Hoy estamos en una etapa de transición muy grande, donde muchísimas empresas que no nacieron con ese propósito, claramente, hoy están tomando conciencia y están yendo para ese lugar, ¿sí? Es decir, entender cómo impactan los colaboradores,
cómo generamos políticas de honorarios justas, cómo incorporamos población que esté desatendida, mayor cantidad de mujeres, como les decía, etcétera. También tiene que ver mucho en cómo le comunicamos a nuestros clientes lo que nosotros hacemos, el aporte que da la empresa a la comunidad, es decir, pensar qué pasaría si Quinto Impacto no existe, por ejemplo. ¿Qué dejaríamos de ganar como Mendoza si Quinto no estuviese en la sociedad? ¿Sí? ¿Qué dejaría de percibir el medio ambiente si Quinto no estuviese en la sociedad? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero nosotros somos una empresa carbono neutral, por lo cual tratamos todos los años de compensar nuestro impacto negativo, que eso también va a ser otra charla que vamos a tener en otro momento, qué significa la carbono neutralidad. Pero les aseguro que si hoy Quinto, por ejemplo, no existiera, la parte que nosotros estamos tratando de regenerar con nuestro valor agregado, que aunque sea poquito, no importa, no existiría. Y cómo trabajamos nuestra gobernanza, que fue lo que vieron con Jime la clase pasada, que tiene que ver con la sociocracia, es decir, con entender cadenas de valores integradas, donde todos somos parte en la toma de decisión, ¿sí? Y esta es un poquito nuestra historia, es decir, ¿qué ha hecho Quinto con la ayuda de Semillero a lo largo de todos estos años? Fíjense que el mayor porcentaje que tenemos en proyectos de impacto está en lo social. Acá se engloban plataformas culturales, educativas, de género, de migración, bueno, varios proyectos que tienen que ver con eso, casi 50 proyectos a lo largo de la historia de Quinto desde que inició hasta ahora. 25% de esos desarrollos orientados a finanzas sostenibles. ¿Por qué? Porque todo el sistema financiero empieza a dar un giro en torno a cómo cambian los sistemas económicos. Y en huella de carbono. También hemos tenido en huella hídrica, 2 proyectos que no eran calculadora de huella hídrica, pero sí eran proyectos que ayudaban a mitigar el consumo del agua, plataformas educativas y plataformas de salud, que no sé si saben los proyectos que hemos vinculado a salud, pero bueno, en otra charla se los cuento. Entiendo que, no sé, ¿alguno sabe de qué se trata Piliquid, por ejemplo? Que es uno de los más lindos. No, a mí me parece que no muchos saben. ¿No? Sol, Bueno. no. Yo no. Bueno, después otro día vamos a hacer una charla, para no irnos mucho del tema, de este impacto de nuestra historia, para que ustedes conozcan todo lo que se ha hecho desde Quinto, desde que empezó, y todo lo que se está trabajando ahora, ¿no? Y hablando específicamente de financiamiento, les cuento que a nivel internacional, las finanzas de impacto nacen, y sobre todo en la Argentina, con el protocolo de finanza sostenible en el año 2019. Muy nuevito, pero ha tenido un crecimiento muy grande. Y vienen de alguna manera a contrarrestar este punto, es decir, ¿qué son las finanzas tradicionales? La finanza tradicional es cuando yo invierto, por ejemplo, comprando dólares, o en un fondo común de inversión, o en un plazo fijo, donde yo lo único que estoy viendo en ese momento es el retorno que me genera eso, o el resguardo, en este caso, contra la inflación, ¿sí? Pero no estoy teniendo en cuenta políticas de impacto. Por otro lado, las inversiones responsables son las que hacen las empresas ya más vinculadas a lo que es responsabilidad social empresaria. Es decir, de alguna manera buscan mitigar el impacto negativo que tienen, pero no garantizan una continuidad en el tiempo. Es como si yo dijera, por ejemplo, no sé, soy carbono neutral un año, dejo de serlo 3, vuelvo a regenerar otro, o sea, como que de alguna manera lo hago cuando tengo plata, por así decirlo, invierto en algo cuando tengo plata, pero cuando no, lo freno. Entonces, ante esa problemática, surge el punto que les voy a contar ahora, que tiene que ver con las inversiones de impacto, ¿sí? Es decir, ¿cómo yo hago para garantizarle al inversor retorno financiero que sea tan competitivo como invertir saquemos el dólar de lado en el contexto argentino, ¿no? Porque piensen que todo esto lo estamos hablando en un contexto internacional.
Pero ¿cómo hago para que sea tan rentable invertir en un bono o en una acción con impacto como en una que no lo tenga? Y el último punto tiene que ver con la filantropía, es decir, con aquellas inversiones sociales o ambientales a gran escala, que a veces no buscan retorno financiero, algunos casos ya han ido migrando. Ya después también les voy a contar que ya en el área de la filantropía se empieza a generar un proceso también de retorno de inversión de impacto. Y encontramos, esto lo paso porque es como entender, digamos, un poco el modelo de negocios para el inversor. Voy a ir de lleno a cuáles son los actores claves que hoy tenemos en Argentina, ¿sí? ¿Cómo se viene desarrollando? Fíjense que la mayoría de estos actores claves de alguna manera han pasado por Quinto Impacto, lo cual es un orgullo. Actualmente el principal es la Bolsa de Mercado de Valores, que es BIMA, el primero que ven acá ustedes. Lo que hace BIMA es ser un intermediario en el mercado de capitales, ¿sí? Entre la oferta y la demanda de activos financieros. Acrux, como les comentaba Iván, es un cliente activo hoy en Quinto Impacto, al igual que Becar Varela, que Becar, bueno, fue un cliente de hace algunos años, es un estudio de abogados que busca hacer foco, digamos, en todo lo legal. Banca Ética Argentina, la comunidad Maima, ¿sí? Con la cual tenemos fuertes alianzas, estamos todo el tiempo tratando de impulsar emprendimientos de impacto, Sistema B, Sumatoria, que también fue un proyecto de Quinto, que era una plataforma que está activa, obviamente, que busca hoy dar microcréditos a sectores vulnerables, ¿sí? Perdón, sí, alguien levantó la mano. Sí, ahí Pato quiere hablar. Hola Sol. Sí, Nada, como para comentar brevemente que en la nueva comisión que vamos a tener de semillero, estamos trabajando con proyectos modelizados y uno de ellos es para modelizar sobre un proyecto de plataforma de financiamiento sostenible. Nos hemos guiado mucho en las cosas de banca ética y sumatoria y otras cuestiones que vienen al estilo. Bueno, yo conociéndolo a Joan Melé, a Mati Kelly de primera mano, he podido llevar eso al equipo y la próxima comisión va a trabajar sobre eso. bueno, excelente, chicos, felicitaciones. Les cuento que también estamos teniendo conversaciones con una línea que se llama ProMujer, que busca dar microcréditos a mujeres en estado muy vulnerables. Todavía está en conversación, pero si eso llega a salir, seguramente vamos a tratar de poder, de alguna forma, tener una plataforma que vincule ese acceso a mujeres en estado de vulnerabilidad, monotributistas, bueno, gente que realmente tiene mucho peso en lo social, ¿sí? Y luego están todos los actores, es decir, por un lado el sector intermediario y por otro lado el que ofrece los distintos bancos, ¿sí? La Superintendencia de Seguros de Nación, que ya tiene más del 1%, y esto es la segunda caja más importante del país en cuanto a fondos, y ya destina el 1% de manera obligatoria a fondos de impacto, y todo lo que tenga que ver con fondos de capital de riesgo. Entonces, para ser específica, lo que es financiamiento de impacto se divide en tres grandes áreas. El primero, que vamos a ver muy rápidamente, tiene que ver con el mercado de capitales, con la bolsa, ¿sí? No sé si algunas han escuchado hablar cuál es la bolsa, pero cuando se producen esas grandes corridas bancarias, por ejemplo, que hay no sé, un anuncio del gobierno y al otro día ustedes ven que el dólar disparó tanto, tiene que ver con una corrida en el mercado de capitales, una corrida financiera. ¿Qué significa eso? Que se dispara la demanda de un bien, en este caso el dólar, y eso hace que fluctúe de manera muy exabrupta el nivel de precios, ¿sí? Dentro del mercado de capitales, como les decía, desde el 2019 a la fecha, se introdujeron dos grandes ejes, los bonos sociales y los bonos verdes. Los sociales tienen que ver con aquellos bonos que buscan financiamiento para proyectos sociales, ¿sí? Y el verde tiene que ver con todo aquel proyecto que tenga que ver con un impacto medioambiental, ¿sí? El social, por ejemplo, todo el que tenga que ver con impacto en género, con impacto en poblaciones vulnerables,
con impacto en acceso a los servicios básicos, etc. Entonces, se empiezan a introducir las temáticas de impacto en la bolsa de mercado de valores, ¿sí? Con 3 grandes roles. Y acá es donde empieza a generarse el ecosistema, ¿no? El rol de la emisora, es decir, quien emite el bono es la persona que está buscando dar solución a ese problema, ¿sí? El demandante de la deuda sería de alguna manera, ¿no? Que busca decir, bueno, yo quiero financiar, quiero hacer un proyecto que tenga impacto y necesito acceder al mercado de capitales. El acceso al mercado de capitales, sí o sí, es para pymes o MIPYMES, que por lo menos ya tengan 2 a 3 años de trabajo, que tengan balance, que puedan demostrar ventas, etcétera, porque en realidad son proyectos que trabajan sin capital de riesgo. ¿Mm? ¿Qué hace la bolsa de mercado de valores? Es el intermediario. Y después está el inversor, que es el que mira cómo funciona ese bono, cómo se va a emitir la deuda y el que decide invertir, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la lógica del impacto ya empieza a entrar en la gestión del financiamiento. Básicamente, hay un listado de la Bolsa de Mercado de Valores que se los dejo acá y después los invito a que ingresen, no vamos a ingresar ahora, pero para que conozcan de qué se trata. Hay 4 grandes pasitos que se le pide a la persona que se va a financiar a través del mercado de capitales. El primero es, ¿para qué va a usar esos fondos? ¿Sí? Es decir, ¿qué significa su proyecto y para qué? Después ese proyecto se somete a un proceso de evaluación por revisores externos. Esos revisores externos son empresas que son pioneras y, digamos, líderes en el mercado en torno a la sostenibilidad, que son las que hacen un check y dicen, bueno, sí, realmente el proyecto cumple con una tasa de retorno determinada, cumple con ciertos accesos, entonces dan el visto bueno, ¿sí? Y luego, el tercer paso es que las empresas empiezan a gestionar esos fondos y se emiten diferentes tipos de informes. Esos informes es como una rendición de cuentas que hace la empresa que toma la deuda de cuál va a ser ese destino de los fondos, ¿sí? En la gestión de informes. Y acá un poquito lo que les contaba, las distintas categorías. Por ejemplo, un bono verde puede ser una empresa que quiera cambiar su matriz energética, ¿sí? Por energía renovable o mejorar la energía que tiene. Proyectos que trabajen sobre la prevención y el control de la contaminación. Proyectos de gestión sostenibles de recursos, que era lo que les contaba yo al principio, ¿no? Es decir, cómo vuelvo a introducir lo que a veces denominamos basura, como una unidad de negocios rentable. Proyectos que tengan que ver con la conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como acuática, y desde Semillero se han hecho muchísimos. Todas las landing que ustedes ven que aportan a proyectos de impacto ambiental, donaciones, huella de carbono, etcétera, tienen que ver con ese punto. Transporte limpio, es decir, aquellas empresas que buscan de alguna manera mitigar el impacto de los vehículos en el ambiente, etcétera. Y lo social es lo que les contaba, ¿no? Distintos servicios de acceso a barrios carenciados que no tienen luz, que no tienen cloaca, que no llegan sus alimentos, que no tienen seguridad. De hecho, bueno, ya vamos a ver si en algún momento hacemos una nueva capacitación con un equipo de Traza, que Traza es una empresa B de Buenos Aires, que lleva acceso a financiamiento sostenible a barrios carenciados del conurbano bonaerense. Es excelente lo que hacen, así que bueno, ya después en algún momento vamos a ver si pueden sumarse a una charla de Semillero para que los conozcan. Bueno, y acá un poquito el resumen, ¿no? De qué pasa en el mercado de capitales cuando uno emite un bono o una acción que tenga ese foco. Este estado de situación que les muestro acá está desactualizado. Hasta el momento ya van más de 70 emisiones sostenibles, este está en noviembre del 2022. Pero fíjense un poco la cartera de fondos, cómo se empieza a distribuir. Esto que decía Iván, que busca el BID. El BID busca monitorear esto, pero a escala en una región. Es decir, ¿cuál es la mayor demanda? Fíjense que no es casualidad que la mayor demanda de financiamiento, casi un 60%,
está destinada a proyectos de impacto ambiental, porque la crisis climática es urgente, es decir, no tenemos opción de no revertir la situación o de no regenerar, ninguno de nosotros. Ya sea que trabajemos en una empresa que tenga ese foco como en una que no, todos somos responsables de cambiar esa situación, y aunque les parezca que es muy poquito lo que hacemos, créanme que tiene un impacto gigante. Entonces, empiecen a averiguar, vean, cópense con la idea de todo lo que tenga que ver con regeneración para que lo hagan ustedes también, que es como una necesidad urgente muy grande que tenemos, ¿sí? Porque ahí está en la base de todos los desvíos que tenemos en cuanto a precios, volatilidades, etc. Bueno, acá hay algunos ejemplos, yo después les voy a dejar para que chusmeen un poco algunas empresas grandes que han estado trabajando con ese foco. Sumatoria, que fue un cliente nuestro, ya va por la 4ª obligación negociable, es decir, ya se ha fondeado en más de 150.000 millones de pesos en el mercado argentino y redistribuye esos fondos al ecosistema de impacto, ¿sí? Y acá un poco, ¿qué se viene, no? ¿Qué se viene con el BID? Y vuelvo a hacer foco mucho en lo que estamos trabajando desde Quinto, porque realmente es un orgullo que confíen en nosotros estos clientes como una empresa que acelera impacto desde la tecnología. Y esta es una tendencia, nada, dentro de 2 años ya va casi triplicarse el origen de los fondos para financiamiento sostenible. Sobre todo, fíjense acá hay un detalle, ¿para qué está destinado ese financiamiento sostenible? Más de 2.500 millones de dólares en toneladas de carbono, es decir, de regeneración de carbono. Hay una gran demanda de eso. Más de 570.000 pymes financiadas, es decir, se entiende que en Latinoamérica casi todas las empresas son chicas, que les cuesta un montón sobrevivir en el día a día, entonces, bueno, el financiamiento va a ayudar específicamente a esas empresas, a disminuir la cantidad de consumo de energía eléctrica en más de 5,3 millones de megavatios, y generar préstamos a pymes que sean dirigidas por mujeres, ¿sí? Esos son como los 4 grandes ítems que busca hoy como meta el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y por suerte nosotros somos parte de esa cadena de producción, entonces llévense la importancia de poder generar proyectos a través de la tecnología. Imagínense el potencial de laburo que nosotros tenemos acá, ¿no? De laburo y de impacto, ¿no? Después, brevemente les cuento, la banca privada, es decir, los bancos, han introducido también en su cadena de financiamiento créditos sostenibles, ¿sí? Con la misma lógica que en el mercado de capitales, exactamente igual. La única diferencia que tiene el banco al mercado de capitales es que el monto es determinado, ¿sí? Es decir, supónganse que una empresa necesita financiar 10 millones de pesos, el banco le va a financiar solo hasta 10 millones. En cambio, si va al mercado de capitales y el proyecto es muy bueno, el que triplica la oferta es el inversor. Es decir, el inversor decide hasta cuándo invertir. Entonces, muchas veces, quizás uno necesita 10 y puede recibir hasta 30, 40 o mucho más. Caso Sumatoria, por ejemplo, que ellos hacen un excelente trabajo. Entonces, por cada oferta que han hecho, el mercado de capitales ha triplicado el ofrecimiento. Y fíjense, ¿se acuerdan cuando yo les decía qué busca el financiamiento sostenible? Bueno, busca la lógica de una empresa B, ¿sí? Que sea una empresa que genere compromiso a la comunidad, que sea una empresa que genere de alguna manera un retorno de esos desechos, que genere huella de carbono positiva, que genere eficiencia energética, que esté a la vanguardia en innovación, que tenga compromiso, digamos, con el equipo de colaboradores. Todo este marco es lo que evalúa también un banco con la misma lógica para otorgar un crédito. Pero esto hasta hace 3 años no existía. Entonces, bueno, fíjense también la importancia de que esto suceda. Después hay una gama de financiamiento para emprendedores, ¿sí? Que suele ser variable. ¿Por qué digo variable? Porque depende de que hayan fondos desde el Nación o que se apliquen desde afuera, pero bueno, hasta hace
un mes atrás habían varias líneas cerradas y hoy ya muchos bancos, el Banco Galicia y el Santander, están dando financiamiento para proyectos con solidez, que estén constituidos, formales, digamos, ¿no? Con una empresa mínimo en su primer estadio de 1 año o 2 años de trabajo, pero ya empiezan a haber líneas de financiamiento que acompañan a esos emprendedores más chiquititos, ¿sí? Y la última partecita del ecosistema tiene que ver con todos aquellos que prestan una garantía o un aval para que el proyecto se lleve a cabo, ¿sí? Es decir, el que analiza el riesgo que tiene la empresa de devolver el dinero y el que de alguna manera apadrina a ese emprendimiento o a esa pyme. Y ese modelo tiene que ver con una sociedad de garantía recíproca, que Guille hace rato, bueno, contó, él está en Cuyaval también y en el fondo acompañando una sociedad de garantía recíproca, que básicamente lo que hace es, del financiamiento que otorga una entidad financiera o el mercado de capitales a la pyme, gestiona un fondo de riesgo y emite un aval, ¿sí? Es decir, analiza la situación de la pyme, a su vez ellos tienen un respaldo de riesgo que se llama, que tiene que ver con aquellos inversores que miran, decir, bueno, supónganse, Quinto Impacto es una empresa ética, transparente, que está ayudando a otros, que está creciendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ellos van dejando un fondo de riesgo en la sociedad de garantía recíproca, que obviamente también tiene un retorno financiero, es como invertir en un plazo fijo, más o menos, y con esa plata, la sociedad de garantía recíproca, si ve que la pyme es sólida, la avala para que pueda ingresar en cualquiera de los sistemas de financiamiento y pedir ese respaldo. Entonces, bueno, esto es un poco la macro de lo que se viene desarrollando en financiamiento. Todo esto que están viendo acá, digamos, los 3 actores del mercado han existido siempre, desde hace años, pero casi todos ahora han introducido una nueva unidad de negocios dentro de su modelo tradicional que tenga que ver con el impacto. Por eso es un camino de ida esto de poder entender, y con esto creo que finalizamos, sí. Es un camino de ida, chicos, el poder entender qué significa ser una empresa B, qué significa nuestro trabajo. Siéntanse como súper orgullosos de poder participar y poder generar nuestro granito de arena, como siempre decimos, con nuestras acciones, que a veces parece que no suma, pero tiene un enorme impacto. O sea, yo quería con esto que se lleven un poco la realidad a veces de dónde estamos y felicitarlos nuevamente, agradecidos de que sean parte de nuestra experiencia por estar acá. Así que bueno, gracias, chicos. Gracias, Nico. Gracias, Sol. Gracias. Gracias, Sol. A mí me gusta un montón, o sea, por eso también, o sea, estamos en la parte de semillero metiéndole ahí a full con esto también. Y algo que contaba Pato ahí de los proyectos movilizados, Sumatoria fue uno de los mejores, mejor propósito y mejor web que vi de ejemplo para nosotros también tomarlo, ¿no? Invertir, claro. Claro, un gran aporte también que te abre la mente así. O sea, es increíble lo que tiene Sumatoria. Me gustó muchísimo. Es increíble. Muy grande, un ejemplo muy grande y bien encaminado. También un montón. Así que nada. Yo les voy a hacer llegar todas las invitaciones, no sé si sabían, pero bueno, estamos también trabajando en la coordinación de un hub macro. El hub en Mendoza tiene la enorme, digamos, o el enorme valor de generar condiciones macroeconómicas, es decir, ¿qué tiene que pasar para que la pyme o la empresa realmente, o sea, no sea una expresión de deseo de trabajar con impacto y poder realmente acceder? Entonces estamos trabajando en desarrollar políticas públicas, políticas económicas, y casi siempre estamos trayendo a algún actor que viene trabajando en estas políticas y desarrollando impacto, así que les voy a hacer llegar seguramente a través del Nico o al equipo, todo, para que se puedan sumar y escuchen y vean, digo, que se contagien de qué está haciendo otra empresa también, que eso es muy bonito y nos ayuda mucho a entender nuestro aporte, nuestros valores ahí. Así que
bienvenidos también. Me gusta eso. Nos vendría muy bien también la parte semillera. Bueno, chicos, muchas gracias, los libero, perdón, me fui un poco de tiempo, pero bueno, gracias a todos por sumarse y felicitaciones de nuevo. Gracias, Sol. Muchas Gracias, gracias, Sol. Un gusto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. A ver. Gracias, Solcito. Muchísimas gracias, muy linda charla. Y la Javi, gracias, che. Muchas gracias, Javi. Todo muy lindo, muy lindo. Nico, ¿algo para recordar ahora a los chicos antes que se vayan? ¿Algo que me esté olvidando ahora? No, ya está. ¿Está se todo fueron. bien? Está bien, Sí, ya estamos. sí. Ya se fueron como 19 personas. Ya se fueron como 19 personas, Claro. ya estamos. Que seguimos el jueves que viene. Seguimos nada el más. jueves que viene. Muchas gracias. Nos Chao, vemos. gracias. Chao.